Hollywood convirtió a estas actrices en fantasías románticas y les destruyó la vida real. Si amas el cine clásico, este video te va a incomodar y abrir los ojos. Quédate y míralo completo. Suscríbete ahora o sigue creyendo la mentira. Number 1. Clara Bow. Clara Bow nació en 1905 en Brooklyn, Nueva York, y se convirtió en uno de los rostros más deseados del cine romántico en la transición del cine mudo al sonoro. En pantalla, irradiaba energía, sensualidad y una espontaneidad que rompía con la rigidez de su época. Para el público, era libertad, deseo y modernidad. Para Hollywood, era un producto que debía brillar sin fallas. Pero la fama llegó demasiado rápido y sin protección. Los estudios controlaban su imagen, sus relaciones y hasta su comportamiento fuera del set. Cada gesto era observado, cada rumor amplificado. La presión constante la empujó a vivir en estado de ansiedad permanente, atrapada entre la expectativa pública y una vida privada que nunca pudo construir en silencio. La llegada del cine sonoro no la salvó. Aunque tenía talento y carisma, Hollywood necesitaba una narrativa nueva, y Clara comenzó a sentirse desplazada. Los ataques de pánico se intensificaron, su salud mental se deterioró y el sistema que la había elevado no supo. El precio de la fama no fue un escándalo aislado, sino el desgaste continuo de una joven obligada a sostener una imagen imposible. Clara Bow se retiró temprano, lejos de los focos, intentando recuperar una estabilidad que nunca tuvo durante sus años de gloria. Su historia revela una verdad incómoda. En el Hollywood clásico, ser amada por millones no garantizaba ser cuidada por nadie. Dato poco conocido. Durante años, Clara confesó sentir terror ante las multitudes que la idolatraban, una paradoja dolorosa para quien fue llamada la chica más deseada de América. Number 2. Jeanne Simmons. Jeanne Simmons nació en 1929 en Londres, Inglaterra, y desde muy joven fue presentada como el ideal de la actriz romántica, delicada y elegante. En pantalla, encarnaba pureza, sensibilidad y una belleza contenida que parecía eterna. Para el público, era la definición de la mujer refinada y emocionalmente intocable del cine clásico. Pero ese mismo encanto se convirtió en una jaula. Hollywood la encasilló durante años en papeles dóciles y sentimentales, negándole la posibilidad de explorar personajes más complejos o oscuros. Cada intento de romper esa imagen era visto como un riesgo comercial, no como una necesidad artística. Jeanne aprendió pronto que su valor dependía de no decepcionar la fantasía del espectador. Fuera de cámara, la presión era constante. Debía mantenerse impecable, reservada y siempre agradable, incluso cuando su vida personal atravesaba tensiones y decisiones difíciles. El contraste entre la mujer real y la figura idealizada comenzó a pesarle más que la fama misma. La libertad creativa era un lujo que rara vez se le permitía. Con el paso del tiempo, Jeanne Simmons optó por alejarse gradualmente del sistema que la había elevado. No fue una caída escandalosa, sino un retiro silencioso, marcado por el cansancio de interpretar siempre la misma versión de sí misma. Su historia demuestra que, en el cine romántico clásico, el mayor castigo no siempre fue el rechazo, sino la imposibilidad de cambiar. Detalle poco recordado. A pesar de su imagen frágil en pantalla, Jeanne era conocida por su firme carácter fuera de ella, una faceta que Hollywood nunca quiso mostrar al público. Number 3. Susan Hayward. Susan Hayward nació en 1917 en Brooklyn, Nueva York, y fue construida por Hollywood como una mujer intensa, apasionada y emocionalmente poderosa dentro del cine romántico y dramático. En pantalla, sus personajes amaban con desesperación, sufrían sin límites y transmitían una fuerza que parecía inquebrantable. Para el público era una figura sólida, casi invulnerable. Pero esa fortaleza era, en gran parte, una actuación prolongada. El sistema de estudios la empujó repetidamente hacia papeles extremos,
mujeres al borde del colapso emocional, convencido de que su sufrimiento vendía prestigio y premios. Cada nuevo proyecto exigía más entrega psicológica, más desgaste, más sacrificio personal. Nadie preguntaba cuánto podía resistir. Fuera del set, Susan vivía una realidad mucho más frágil. Su vida personal estuvo marcada por relaciones fallidas, soledad y una sensación persistente de agotamiento emocional. La presión de mantener una imagen de mujer fuerte la aisló aún más, porque no había espacio para mostrarse vulnerable sin que eso fuera visto como debilidad profesional. Con los años, el cuerpo y la mente comenzaron a pasar factura. Mientras Hollywood seguía celebrando su intensidad, ella cargaba con un cansancio profundo y silencioso. La fama no le ofreció refugio, solo expectativas cada vez más altas que ya no podía cumplir sin destruirse un poco más. El precio que pagó Susan Hayward no fue inmediato ni espectacular. Fue lento, acumulativo y solitario. Su historia deja una lección incómoda. En el Hollywood clásico, incluso las mujeres que parecían más fuertes eran empujadas a romperse para seguir siendo valiosas. Dato poco conocido. Susan confesó en privado que muchos de sus papeles más aclamados la dejaron emocionalmente vacía durante meses. Una consecuencia que el público jamás vio. Number 4. Anne Blyth. Anne Blyth nació en 1928 en Mount Kisco, Nueva York, y desde muy joven fue presentada como el rostro de la inocencia perfecta del cine romántico clásico. En pantalla, representaba dulzura, moral intachable y una feminidad serena que tranquilizaba al público. Hollywood la vendió como la hija ideal, la novia correcta, la mujer que nunca debía cruzar ciertos límites. Pero esa imagen impecable tenía un costo silencioso. Cada decisión de su carrera estaba condicionada a no romper la fantasía de pureza que los estudios habían construido. Los papeles más complejos o ambiguos eran descartados por miedo a manchar su reputación. Anne aprendió pronto que crecer, cambiar o arriesgarse podía significar perderlo todo. Fuera de cámara, la presión era constante. No solo debía actuar como una joven ejemplar en las películas, sino también comportarse como tal en la vida real. Cualquier error, cualquier gesto fuera de lo esperado, podía convertirse en un problema contractual. La fama no le ofrecía libertad, sino vigilancia permanente. Con el paso del tiempo, Anne Blyth eligió alejarse gradualmente del centro de Hollywood. No fue expulsada ni escandalizada, simplemente dejó de encajar en un sistema que no sabía qué hacer con una mujer que quería madurar sin traicionar su imagen. Su carrera se apagó lentamente, mientras el cine avanzaba sin mirar atrás. El precio que pagó fue la renuncia anticipada a una trayectoria más amplia. Su historia demuestra que, en el cine romántico clásico, la pureza también podía ser una condena. Detalle poco conocido. A pesar de su imagen juvenil eterna, Anne siempre sintió que Hollywood le negó la oportunidad de mostrar quién era realmente como actriz adulta. Number 5. Leslie Caron. Leslie Caron nació en 1931 en Boulogne-Billancourt, Francia, y fue presentada por Hollywood como la encarnación de la gracia romántica europea. En pantalla, era ligereza, elegancia y un amor casi poético que parecía flotar por encima del mundo real. Para el público representaba un ideal exótico y delicado, cuidadosamente pulido para el consumo internacional. Pero esa imagen no le pertenecía. El sistema de estudios la moldeó para encajar en una fantasía muy específica, femenina encantadora, siempre contenida. Cada gesto debía confirmar ese arquetipo. Cualquier intento de explorar registros más duros o contradictorios era visto como una amenaza al producto que Hollywood había creado alrededor de su nombre. Fuera del set, la presión de vivir entre dos identidades, la mujer real y la figura idealizada. Su vida personal estuvo marcada por relaciones complejas y una sensación persistente de no ser escuchada como artista. El reconocimiento llegaba, pero la libertad creativa siempre quedaba en segundo plano. Con el tiempo, Leslie Caron buscó espacios lejos del control absoluto de Hollywood, aceptando proyectos que le permitieran recuperar algo de autonomía.
No fue una huida dramática, sino una necesidad silenciosa de volver a ser dueña de sí misma. La fama le abrió puertas, pero también le cerró muchas otras antes de que pudiera elegir. El precio que pagó fue sutil pero profundo. Años de contención emocional para sostener una imagen ajena. Su historia recuerda que, en el cine romántico clásico, incluso la belleza más celebrada podía convertirse en una forma de encierro. Dato poco conocido. Leslie confesó que durante años sintió que Hollywood amaba más su acento y su apariencia que su verdadero talento como actriz. Number 6. Yvonne de Carlo. Yvonne de Carlo nació en 1922 en Vancouver, Canadá, y Hollywood la transformó rápidamente en un ideal de belleza romántica exótica. En pantalla, era misterio, sensualidad y una feminidad poderosa que capturaba miradas sin esfuerzo. Para el público, parecía segura de sí misma, casi invulnerable. Pero detrás de esa imagen había una presión constante por sostener una perfección física inalcanzable. Los estudios se enfocaron más en su apariencia que en su desarrollo artístico, limitando los papeles que podía interpretar y reduciendo su valor a cómo lucía ante la cámara. Con el paso del tiempo, el cine romántico comenzó a exigir rostros más jóvenes, y su lugar se volvió cada vez más frágil. Fuera del set, Yvonne enfrentó problemas de salud y una carga emocional que Hollywood ignoró por completo. El sistema que la había elevado no ofrecía apoyo cuando el cuerpo ya no respondía al ritmo impuesto. La fama no vino acompañada de estabilidad, solo de expectativas que nunca disminuían. Cuando los grandes roles desaparecieron, Yvonne tuvo que reinventarse para sobrevivir profesionalmente. No fue una elección artística libre, sino una adaptación forzada a un medio que solo la valoraba mientras encajaba en su molde original. La transición fue dura y silenciosa. El precio que pagó fue la reducción de su identidad a una imagen pasajera. Su historia expone una verdad incómoda del Hollywood clásico. La belleza era celebrada, pero también era una fecha de caducidad. Dato poco conocido. Durante años, Yvonne luchó con dolores físicos crónicos, causados por el estrés y las exigencias de su carrera, algo que nunca fue reconocido públicamente en su momento. Number 7. June Allyson. June Allyson nació en 1917 en Nueva York y fue construida por Hollywood como la chica de al lado del cine romántico clásico. En pantalla, encarnaba cercanía, honestidad y una dulzura accesible que hacía creer al público que el amor podía ser sencillo y seguro. Su imagen transmitía normalidad, algo cuidadosamente diseñado para generar confianza. Pero esa normalidad era una trampa. Y los estudios exigían que June se mantuviera siempre amable, correcta y emocionalmente estable, incluso cuando su vida personal estaba lejos de serlo. No podía mostrarse cansada, ambiciosa o contradictoria sin poner en riesgo su lugar. La espontaneidad que parecía natural en pantalla estaba estrictamente controlada fuera de ella. Con el tiempo, el peso de sostener una imagen perfecta comenzó a pasar factura. June enfrentó problemas de salud y una presión constante por no decepcionar a un público que esperaba verla siempre igual. Hollywood no quería que evolucionara, quería que permaneciera congelada en una versión cómoda y repetible de sí misma. Cuando el cine cambió y las historias románticas perdieron protagonismo, su espacio se redujo rápidamente. No hubo escándalo ni caída abrupta, solo un lento desplazamiento hacia los márgenes. El sistema que la había celebrado por su cercanía no supo qué hacer con ella cuando dejó de encajar. El precio que pagó June Allyson fue vivir atrapada en una identidad que nunca pudo abandonar del todo. Su historia muestra que, en el Hollywood clásico, incluso parecer normal podía convertirse en una carga imposible de sostener. Dato poco conocido. June admitió que sentía una enorme presión por mostrarse siempre optimista, incluso en momentos de profunda inseguridad personal, porque temía perder el favor del público. Number 8. Mitzi Gaynor. Mitzi Gaynor nació en 1931
en Chicago, Illinois, y Hollywood, la presentó como la encarnación de la energía romántica y la perfección del musical clásico. En pantalla, era vitalidad, optimismo y un ideal femenino impecable, siempre sonriente, siempre en control. Para el público, parecía incansable, casi irreal. Pero esa perfección tenía un costo físico y mental enorme. El sistema de estudios la sometió a entrenamientos extenuantes, dietas estrictas y una disciplina casi militar para mantener un cuerpo y una imagen sin fallas. Cada número musical exigía más precisión, más resistencia y menos margen para el error humano. Cansarse no era una opción. Fuera de cámara, la presión por no fallar se acumulaba en silencio. Mitzi entendió pronto que su valor dependía de rendir siempre al máximo, sin mostrar debilidad. Hollywood celebraba su energía, pero ignoraba el desgaste que esa exigencia provocaba. La fama no ofrecía descanso, solo nuevas metas imposibles. Cuando los musicales románticos comenzaron a perder espacio en la industria, su carrera se vio abruptamente frenada. No fue una transición natural, sino un corte casi inmediato. El mismo sistema que había explotado su juventud y resistencia dejó de necesitarla sin ofrecer alternativas reales. El precio que pagó Mitzi Gaynor fue entregar su cuerpo y su tiempo a una maquinaria que nunca prometió permanencia. Su historia deja claro que, en el Hollywood clásico, incluso el talento más disciplinado era descartable cuando el gusto del público cambiaba. Dato poco conocido. Mitzi confesó años después que muchas de sus actuaciones más celebradas las realizó bajo un nivel de agotamiento físico extremo que jamás se permitió mostrar ante las cámaras. Number 9. Linda Darnell. Linda Darnell nació en 1923 en Dallas, Texas, y fue lanzada a la fama cuando aún era adolescente. Hollywood la presentó como un ideal romántico de belleza intensa y misterio contenido. En pantalla, parecía segura, madura y seductora. Fuera de ella, apenas tenía tiempo para entender quién era realmente. La fama temprana se convirtió en una carga constante. Los estudios controlaban sus decisiones, sus relaciones y su evolución artística, empujándola a roles que explotaban su imagen sin considerar su fragilidad emocional. Cada éxito reforzaba una expectativa que no coincidía con su edad ni con su experiencia de vida. Con el paso de los años, la presión derivó en una profunda inestabilidad personal. Linda luchó contra la depresión, el aislamiento y una sensación persistente de haber sido utilizada. Hollywood siguió beneficiándose de su imagen mientras su vida privada se desmoronaba, sin ofrecer apoyo real cuando dejó de ser rentable. Cuando los papeles románticos desaparecieron, la industria también lo hizo. No hubo red de contención ni transición cuidadosa, solo silencio. El sistema que la había elevado tan rápido no se responsabilizó del impacto que había tenido sobre una joven empujada a crecer demasiado pronto. El precio que pagó Linda Darnell fue perder su juventud bajo los reflectores y quedarse sola cuando las luces se apagaron. Su historia expone uno de los lados más crueles del Hollywood clásico. La fama temprana podía ser una sentencia, no un privilegio. Dato poco conocido. Linda confesó que nunca se sintió preparada para la atención que recibió siendo menor de edad, una presión que marcó su vida para siempre. Number 10. Pier Angeli. Pier Angeli nació en 1932 en Cagliari, Italia, y Hollywood la convirtió rápidamente en un símbolo del amor puro y trágico del cine romántico clásico. En pantalla, su mirada transmitía inocencia y una sensibilidad casi dolorosa. Para el público, era la promesa de un romance sincero. Para los estudios, una imagen que debía mantenerse intacta a cualquier costo. Ese costo fue su vida personal. Los estudios intervinieron directamente en sus relaciones, controlando con quién podía o no estar, temiendo que una elección incorrecta dañara su valor comercial. El amor dejó de ser una experiencia privada y se transformó en un problema contractual. Pier aprendió que incluso sus sentimientos estaban sujetos a aprobación.
Fuera de cámara, la frustración y la tristeza se acumularon. La presión por cumplir una imagen irreal, sumada a decisiones impuestas desde fuera, fue erosionando su estabilidad emocional. Hollywood celebraba su fragilidad en pantalla, pero ignoraba el sufrimiento real que esa fragilidad escondía. Con el paso del tiempo, los papeles importantes disminuyeron y la industria perdió interés. Pierre quedó atrapada entre una fama que ya no la protegía y una vida personal marcada por pérdidas y desilusiones. El sistema que la había moldeado no ofreció salida cuando dejó de ser útil. El precio que pagó Pierre Angeli fue profundo y devastador. La imposibilidad de elegir libremente y las consecuencias de una felicidad siempre postergada. Su historia revela una verdad dura del Hollywood clásico. Incluso el amor podía ser controlado y negado. Dato poco conocido. Pierre confesó a personas cercanas que sentía que su vida había sido decidida por otros desde muy joven. Una sensación de pérdida de control que nunca logró superar. Number 11. Loretta Young. Loretta Young nació en 1913 en Salt Lake City, Utah, y fue construida por Hollywood como el ideal absoluto de virtud y romanticismo. En pantalla, representaba pureza, moral intachable y un amor casi sagrado. Para el público era la mujer perfecta, para el sistema, una imagen que debía mantenerse sin fisuras. Pero sostener esa perfección exigía silencio y sacrificio. Hollywood no solo controlaba sus papeles, sino también su vida privada, imponiéndole una conducta irreprochable incluso fuera del set. Cualquier desviación de esa imagen podía destruir años de trabajo. Loretta aprendió a ocultar partes fundamentales de su vida para proteger la fantasía que otros necesitaban. Ese esfuerzo constante tuvo un costo emocional profundo. Vivir bajo vigilancia permanente significaba no poder mostrarse vulnerable ni cometer errores humanos. La fama no le dio libertad, sino una responsabilidad interminable, no decepcionar jamás. El peso de esa expectativa la acompañó durante décadas. Con el paso del tiempo, la imagen que la hizo famosa también la aisló. Hollywood celebraba su rectitud, pero ignoraba el precio psicológico de vivir atrapada en una máscara. La mujer real quedó relegada detrás del personaje público, casi invisible. El precio que pagó Loretta Young fue una vida marcada por la contención y el silencio. Su historia demuestra que, en el cine romántico clásico, la virtud impuesta podía ser tan opresiva como cualquier escándalo. Dato poco conocido. Loretta mantuvo aspectos cruciales de su vida en secreto durante años para no dañar su imagen pública, una carga emocional que solo se reveló mucho tiempo después. Number 12. Dolores Hart. Dolores Hart nació en 1938 en Chicago, Illinois, y fue presentada por Hollywood como una de las nuevas promesas del cine romántico clásico a finales de los años 50. En pantalla, irradiaba juventud, pureza y una sensibilidad que encajaba perfectamente con el ideal femenino que la industria necesitaba en ese momento. Para el público, era el futuro del romance cinematográfico. Pero detrás de ese ascenso rápido, había una sensación creciente de vacío. A pesar del éxito, Dolores comenzó a cuestionar el sentido de una vida completamente diseñada por otros. Cada papel, cada aparición pública y cada decisión profesional respondían a una imagen que no había elegido conscientemente. La fama llegó antes de que pudiera preguntarse quién quería ser realmente. Fuera del set, el conflicto interno se intensificó. Mientras Hollywood le prometía una carrera cada vez más grande, ella sentía una desconexión profunda entre la persona que era y el personaje que representaba. El brillo, los aplausos y las oportunidades no lograban silenciar una inquietud constante que la acompañaba en privado. En el punto más alto de su popularidad, Dolores tomó una decisión que el sistema nunca pudo comprender: alejarse por completo de Hollywood. No fue una huida por fracaso, sino un rechazo consciente a una fama que no le ofrecía paz. Abandonó la industria para seguir un camino radicalmente distinto, renunciando a todo lo que otros habrían considerado éxito absoluto. El precio que pagó
fue desaparecer del mundo que la había consagrado. Su historia deja una pregunta incómoda. ¿Qué valor tiene la fama cuando exige renunciar a uno mismo? Dato poco conocido. Muchos ejecutivos creyeron que su decisión era una locura temporal, sin imaginar que Dolores jamás regresaría al cine romántico que la hizo famosa. Number 13. Teresa Wright. Teresa Wright nació en 1918 en Harlem, Nueva York, y rápidamente se convirtió en uno de los rostros más sensibles y humanos del cine romántico clásico. En pantalla transmitía cercanía, inteligencia emocional y una naturalidad poco común en una época dominada por imágenes rígidas. Para el público, parecía auténtica. Esa independencia tuvo un precio. Teresa se negó a aceptar contratos abusivos y rechazó papeles que no respetaban su criterio artístico. En un sistema que exigía obediencia absoluta, su postura fue vista como una amenaza. La respuesta fue inmediata. El estudio la castigó, limitó sus oportunidades y la empujó fuera del circuito principal con poesía. Fuera del set, la presión se tradujo en inseguridad y aislamiento. Teresa comprendió que defender su dignidad profesional significaba renunciar a la protección del sistema. Hollywood no toleraba a las actrices que pensaban por sí mismas, especialmente cuando el público esperaba docilidad y gratitud. Con el tiempo, su presencia en grandes producciones disminuyó. No hubo escándalo ni caída ruidosa, solo una exclusión silenciosa panto. El talento que había sido celebrado fue relegado por no encajar en la maquinaria de control. Teresa eligió mantener su integridad aún sabiendo el costo. El precio que pagó fue la marginación. Su historia revela una verdad incómoda del cine romántico clásico. Atreverse a decir no podía significar desaparecer. Dato poco conocido. Teresa fue una de las pocas actrices de su generación que aceptó conscientemente el riesgo de ser castigada con tal de no perder el control sobre su carrera. Number 14. Carroll Baker. Carroll Baker nació en 1931 en Johnstown, Pensilvania, y fue impulsada por Hollywood como una figura romántica intensa y provocadora, distinta al ideal dócil de su tiempo. En pantalla, combinaba vulnerabilidad y deseo, una mezcla que cautivó al público y prometía una nueva era para el cine romántico. Pero esa diferencia se volvió peligrosa. El sistema de estudios comenzó a reducirla a una imagen controvertida, explotando su sensualidad mientras le cerraba puertas a papeles más equilibrados. Cada nuevo proyecto reforzaba una etiqueta de la que era casi imposible escapar. Hollywood no supo, ni quiso. Fuera de cámara, la presión fue asfixiante. Carroll enfrentó conflictos contractuales y una creciente hostilidad por intentar recuperar control sobre su carrera. Defender sus límites significó enfrentarse a un sistema que castigaba la autonomía femenina. La fama dejó de ser protección y se transformó en una carga. Con el tiempo, las oportunidades en Hollywood se evaporaron. No por falta de talento, sino por haber desafiado las reglas no escritas. Carroll buscó alternativas fuera del circuito principal, intentando reconstruir una carrera lejos de la maquinaria que la había marcado. El precio que pagó fue el exilio profesional. Su historia muestra que, en el cine romántico clásico, romper una etiqueta podía costar toda una carrera. Dato poco conocido. Carroll Baker reconoció que los conflictos con los estudios la dejaron prácticamente congelada durante años, una sanción silenciosa que pocos espectadores llegaron a notar. Number 15. Sandra Dee. Sandra Dee nació en 1942 en Bayonne, Nueva Jersey, y fue moldeada por Hollywood como el símbolo definitivo de la inocencia juvenil del cine romántico. En pantalla, era pureza, dulzura y fragilidad, la imagen perfecta del adolescente ideal que nunca debía crecer. Para el público, representaba un amor seguro y sin riesgos. Pero esa inocencia fue una construcción forzada. Desde muy joven, Sandra vivió bajo control estricto, dietas extremas, vigilancia constante y una presión implacable por mantener un cuerpo y una actitud que no coincidían con su realidad emocional. Hollywood necesitaba que siguiera siendo la chica perfecta,
incluso cuando ella ya no podía sostener ese papel. Fuera de cámara, la distancia entre la imagen pública y la persona real se volvió insoportable. Sandra luchó con problemas de identidad, ansiedad y una profunda sensación de vacío. La fama no le ofreció guía ni protección, solo reforzó la idea de que su valor dependía de no cambiar jamás. Cuando intentó abandonar esa imagen infantil, el sistema la rechazó. El público no aceptó la transformación y Hollywood dejó de interesarse. La transición fue brutal y solitaria, marcada por el silencio de una industria que había explotado su juventud sin prepararla para el después. El precio que pagó Sandra Dee fue crecer bajo una fantasía que la destruyó por dentro. Su historia revela una de las caras más crueles del cine romántico clásico: convertir la inocencia en una prisión. Dato poco conocido: Sandra confesó más tarde que nunca se sintió preparada para la adultez porque Hollywood la obligó a permanecer emocionalmente congelada durante años. Number 16. Ann Sheridan. Ann Sheridan nació en 1915 en Denton, Texas, y Hollywood la promovió como una mujer moderna, ingeniosa y romántica, distinta a la dulzura pasiva que dominaba la época. En pantalla, tenía carácter, ironía y una energía que conectaba con un público que empezaba a cambiar. Para los estudios, era atractiva, pero difícil de controlar. Esa dificultad tuvo consecuencias. Ann se negó a aceptar condiciones abusivas y cuestionó decisiones que afectaban su salud y su dignidad profesional. En un sistema que exigía obediencia absoluta, su actitud fue interpretada como rebeldía. El castigo llegó de forma silenciosa: menos papeles, menos apoyo, menos visibilidad. Fuera de cámara, el desgaste fue profundo. Ann sufrió problemas de salud graves, agravados por el estrés y la presión constante de demostrar que seguía siendo útil para la industria. Hollywood celebraba su imagen fuerte, pero ignoraba el precio físico que esa fortaleza le estaba costando. Con el paso del tiempo, fue desplazada sin explicaciones claras. No hubo un final dramático ni un escándalo público, solo una lenta desaparición del centro de la industria. El sistema que se benefició de su personalidad independiente no ofreció protección cuando dejó de encajar. El precio que pagó Ann Sheridan fue ser castigada por no someterse. Su historia demuestra que, en el Hollywood clásico, tener voz propia podía ser más peligroso que cualquier error. Dato poco conocido: Ann llegó a describir Hollywood como un lugar que solo te quiere mientras no te resistas, una frase que resume con crudeza su experiencia. Number 17. Jane Powell. Jane Powell nació en 1929 en Portland, Oregón, y fue convertida por Hollywood en el rostro alegre y luminoso del cine romántico y musical. En pantalla, todo era optimismo, juventud eterna y sonrisas impecables. Para el público, representaba la felicidad sin fisuras. Para los estudios, una fórmula que no debía cambiar. Pero esa alegría constante era una exigencia, no una elección. Jane vivía bajo una presión permanente para mantenerse joven, perfecta y siempre positiva. No había espacio para el cansancio, la duda o la tristeza. Hollywood no quería conocer a la mujer real detrás del personaje. Solo necesitaba que repitiera la misma imagen una y otra vez. Fuera del set, el contraste comenzó a pesar. Sostener una identidad tan rígida implicaba renunciar a crecer como artista y como persona. Cualquier intento de explorar registros más maduros era descartado por miedo a romper la fantasía que el público esperaba. La fama se convirtió en una rutina sin salida. Cuando el gusto del público cambió y los musicales perdieron fuerza, su lugar se redujo rápidamente. No hubo preparación para el después. El sistema que había explotado su juventud no ofreció un camino para la madurez artística. Jane quedó atrapada entre el recuerdo de lo que fue y la falta de oportunidades para avanzar. El precio que pagó Jane Powell fue vivir prisionera de una sonrisa obligatoria. Su historia demuestra que, en el Hollywood clásico, incluso la felicidad podía ser una actuación agotadora. Dato poco conocido:
Jane admitió que muchas veces se sentía culpable por no estar suficientemente feliz, como si fallar en su imagen pública fuera un error personal. Number 18. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds nació en 1932 en El Paso, Texas, y Hollywood la transformó en el símbolo absoluto del optimismo romántico y la alegría eterna. En pantalla, era luz, energía y cercanía. La mujer que siempre sonreía incluso cuando todo parecía derrumbarse. Para el público, representaba esperanza. Para la industria, una máquina incansable de entretenimiento. Pero esa sonrisa tenía un costo invisible. Debbie trabajó sin descanso, aceptando proyectos uno tras otro para cumplir con las expectativas del sistema. La presión por mantenerse siempre accesible, positiva y fuerte no dejaba espacio para el agotamiento ni para el dolor personal. Mostrar debilidad era impensable. Fuera de cámara, su vida estuvo marcada por crisis emocionales profundas, relaciones difíciles y una sensación constante de estar sosteniendo demasiado peso sola. Mientras Hollywood celebraba su resistencia, ignoraba el desgaste físico y mental que esa resistencia implicaba. La fama no le ofrecía protección, solo más demandas. Cuando los gustos del público cambiaron, Debbie tuvo que luchar por reinventarse y sobrevivir profesionalmente. Nada le fue regalado. El sistema que se había beneficiado de su entrega total no garantizaba estabilidad ni cuidado a largo plazo. Cada paso debía ganarlo de nuevo. El precio que pagó Debbie Reynolds fue cargar con la expectativa de ser fuerte para todos. Su historia revela una verdad dura del cine romántico clásico. Incluso quienes parecían más felices estaban agotados por dentro. Dato poco conocido. Debbie confesó que muchas veces se sentía obligada a salvar producciones enteras con su energía, aun cuando estaba emocionalmente al límite. Number 19. Eva Marie Saint. Eva Marie Saint nació en 1924 en Newark, Nueva Jersey, y fue presentada por Hollywood como el ideal de la mujer romántica elegante, serena y moralmente intachable. En pantalla, transmitía calma, inteligencia y una belleza contenida que inspiraba confianza. Para el público parecía equilibrio puro, para los estudios, un modelo que no debía romperse. Pero esa perfección era una carga constante. Eva entendió desde temprano que cualquier paso en falso podía destruir la imagen cuidadosamente construida alrededor de ella. Debía elegir proyectos con extremo cuidado, controlar cada aparición pública y proteger una reputación que no admitía errores humanos. La fama no le daba margen para equivocarse. Fuera de cámara, la presión se traducía en una vida extremadamente vigilada. Eva evitaba riesgos, no por falta de ambición artística, sino por miedo a ser castigada por el sistema. En Hollywood, mantenerse intachable significaba renunciar a la espontaneidad y vivir con cautela permanente. Con el paso del tiempo, esa autocensura tuvo un costo emocional. Aunque logró una carrera más estable que muchas de sus contemporáneas, lo hizo a cambio de una disciplina rígida y una distancia constante entre su vida pública y su mundo interior. La libertad siempre fue parcial. El precio que pagó Eva Marie Saint fue vivir con miedo a romper la imagen que la protegía. Su historia demuestra que, en el cine romántico clásico, incluso la estabilidad exigía sacrificios silenciosos. Dato poco conocido. Eva admitió que muchas veces rechazó papeles interesantes por temor a que dañaran su reputación. Una decisión que marcó profundamente su trayectoria. Number 20. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara nació en 1920 en Dublín, Irlanda, y Hollywood la convirtió en un ideal romántico distinto, fuerte, apasionada y aparentemente indomable. En pantalla, era la mujer de carácter firme, la amante leal y valiente que no se quebraba fácilmente. Para el público, representaba una feminidad poderosa. Para el sistema, una excepción difícil de manejar. Esa fortaleza tuvo un precio. Maureen se negó a aceptar abusos, manipulaciones y silencios impuestos, algo poco tolerado en el Hollywood clásico. Defender su dignidad significó enfrentarse a productores,
rumores malintencionados y un entorno que castigaba a las mujeres que no obedecían sin cuestionar. La fama no la protegió, la expuso aún más. Fuera de cámara, la presión fue constante. Maureen tuvo que luchar no solo por sus papeles, sino por su reputación y su derecho a ser respetada. Hollywood prefería mujeres dóciles, ella no lo era. Esa resistencia redujo oportunidades y la obligó a cargar con conflictos que otros nunca enfrentaron. Con el paso del tiempo, fue desplazada por un sistema que no sabía cómo encajar a una mujer fuerte sin someterla. Aunque su legado artístico perduró, el camino estuvo lleno de batallas silenciosas y desgaste emocional. La independencia tuvo consecuencias reales. El precio que pagó Maureen O'Hara fue enfrentarse sola a una industria hostil. Su historia cierra este recorrido con una verdad clara. En el cine romántico clásico, sobrevivir sin rendirse también tenía un costo. Dato poco conocido. Maureen habló abiertamente años después sobre cómo Hollywood castigaba a las actrices que exigían respeto, algo que ella nunca estuvo dispuesta a negociar.